Bien, bienvenidos todos y todas a este nuevo seminario online de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Hoy día tenemos la suerte de contar con el doctor Francisco Fonturbel del Instituto de Biología. Eh, Francisco hizo su doctorado en la Universidad de Chile, en doctorado en Ecología y Biología Evolutiva, y actualmente trabaja estudiando interacciones entre organismos, especialmente interacciones, ¿no es cierto?, entre plantas y animales, ¿ya? Así que hoy día nos va a contar un poquito de su investigación y vamos a tener tiempo al final para que puedan hacer preguntas y comentar por el chat del canal, ¿ya? Así que sin mayor preámbulo, agradezco la participación del público y los dejo entonces con Francisco. Muchas gracias, Cristian. También gracias a Miguel por la invitación a la facultad y gracias a quienes se conectaron ahora para ver la charla. Voy a compartir mi presentación en un segundo. ¿Sí? Entonces, el tema del que les voy a hablar hoy se titula La importancia de las interacciones crípticas en el bosque valdiviano, viendo más allá de lo evidente. Y en esta breve charla quise hacer un resumen de algo que hemos estado trabajando en los últimos años y que creo que es un tema interesante para tirar sobre la mesa y discutir, ya que posiblemente esta charla va a generar más preguntas que respuestas en ustedes, lo cual siempre es muy bueno. Entonces voy a partir con una pregunta simple, pero a la vez profunda, que es cómo se ensambla una comunidad biológica. Normalmente nosotros tenemos a pensar una comunidad biológica simplemente como una reunión de especies, pero como les voy a mostrar hoy día es algo un poquito más complejo. Y para aterrizar este tema tan técnico, entonces uno sueña con el avión que aparece en la foto de la caja, pero cuando abre la caja lo que se encuentra es esto. Uno se encuentra un montón de piezas y se encuentra un montón de pedacitos y el desafío es llegar de esto a esto. Entonces, si estas piezas son las especies y el avioncito es la comunidad, es lógico pensar que hay algo más que simplemente juntar las piezas. Entonces, si yo abro la caja y empiezo a juntar las piezas al azar, probablemente nunca voy a llegar a tener un avioncito funcional como este, ¿sí? Nunca se va a parecer al de la caja. Entonces yo necesito dos cosas aquí. Necesito el manual de instrucciones que me dé las reglas de unión de estas piezas y el pegamento que me permita juntar esas piezas. Entonces, en el caso de la comunidad biológica, las interacciones son este manual de instrucciones y el pegamento que me permite pasar de esto a esto. Cuando nosotros nos imaginamos una comunidad biológica, podemos pensar en algunas interacciones. Puse a la izquierda las interacciones que tienen un efecto positivo, como la polinización o la dispersión de semillas, y a la derecha las interacciones antagonistas, como la depredación, la competencia y la herbivoría. Tradicionalmente, nosotros hemos estudiado estas interacciones de forma independiente, pero en realidad la estabilidad de la comunidad biológica la da el conjunto de estas interacciones. Al igual que las piezas en el avioncito a escala, todas estas interacciones tienen un rol funcional en mantener esta comunidad junta y funcionando. Y además del conjunto de estas interacciones, hay otro componente importante que es el tiempo. Y normalmente este componente no está considerado en muchos de los estudios a nivel de comunidad. En un trabajo que publicamos el año pasado con Camila Tejo, nosotros examinamos la diversidad que había en los alerces milenarios en el bosque valdiviano y a raíz de este trabajo elaboramos este esquema que ven aquí, con el que nosotros explicamos la importancia del tiempo en la estructuración de esto que llamamos bosques verticales. Como bien saben, el alerce es el segundo árbol más longevo del mundo. En el sur de Chile tenemos ejemplares que tienen más de 2000 años. Imagínense estos árboles
ya estaban vivos antes que los españoles llegaran a América. ¿Sí? Antes incluso que florecieran las grandes culturas prehispánicas en el continente, estos árboles ya existían, ¿no? Y hay una serie de procesos que solamente el tiempo puede dar, que hacen que nosotros tengamos este bosque vertical. Por un lado, mientras va pasando el tiempo y este árbol va creciendo y va adquiriendo complejidad, empiezan a establecerse algunas plantas epífitas, que son aquellas que crecen sobre otras plantas, que es lo que vemos en este esquema en color verde, y con el tiempo también se empieza a depositar una pequeña capa de suelo sobre el tronco de estos árboles, y a eso le denominamos episuelo. Entonces, en la medida en que empiezan a crecer algunas plantas sobre estos árboles y empieza a formarse esta pequeña capa de suelo, la conjunción de ambos hace que este suelo comience a hacerse más complejo, comience a retener agua, comience a retener nutrientes y empieza a funcionar como un suelo, como tal, ¿sí? Como lo que nosotros podríamos esperar en un macetero, por ejemplo. Entonces, una vez que este suelo gana cierta complejidad, comienza a ser colonizado por otro tipo de plantas que tienen flores y frutos. ¿Sí? Aquí ya no son epífitas como mismas plantas que nosotros podríamos y no tiene flores ni frutos. Las plantas que crecen en el dosel de estos árboles sí ofrecen flores y frutos que se constituyen en el alimento de muchos animales que visitan estos árboles milenarios para alimentarse. Por otro lado, ¿no? La otra vía que vemos a la izquierda, cuando estos árboles se hacen grandes y viejos, la corteza comienza a romper la madera y comienzan a formar cavidades. Y esto que le denominamos los animales que viven en el dosel. ¿Por qué quiero resaltar la importancia del tiempo en la estructuración de estas comunidades? Porque muchas veces se piensa, ¿no?, que una reforestación nueva compensa la pérdida de un bosque antiguo, ¿sí? Pero esto no es así. Porque nosotros para mantener estos procesos de comunidad necesitamos que pase mucho tiempo para que estas interacciones, algo así. ¿Sí? Cada una de estas bolitas de colores es una especie. ¿Sí? En amarillo tenemos a las plantas, en color naranjo tenemos a los herbívoros, que son los que se comen las plantas, y en rojo tenemos a los carnívoros, que son los que se comen a los herbívoros, y estos forman una compleja red de interacción, ¿no? Entonces, en realidad, esa comunidad que nosotros podíamos ver de a pares es una compleja maraña de interacciones donde las especies están conectadas con muchas otras. El estudio de las comunidades y particularmente de las interacciones biológicas tiene una serie de sesgos de estudio que tienen que ver con nuestra propia percepción como seres humanos. Por ejemplo, si yo pongo un anuncio de oferta de tesis y digo que vamos a trabajar en la dieta del oso panda, probablemente me lleguen 20 o 30 estudiantes súper interesados, porque ¿quién no quiere trabajar con el oso panda? ¿Sí? Es una especie súper carismática y todo el mundo quiere trabajar con ella, y por lo tanto se sabe mucho de su ecología y sus interacciones. Por el contrario, si yo propusiera un tema de tesis con interacciones basadas en arañas, quizás llegaría 3 o 4 personas que puedan estar interesadas en este tema, pero si más bien la oferta de tesis fuera para estudiar la ecología de los tardígrados, ¿sí?, que son estos pequeños animalitos, también conocidos como ositos de agua, ¿sí?, que necesitamos una lupa para poder verlos. Las son aquellas en las que intervienen especies poco conspicuas, es decir, aquellas especies que nosotros normalmente pasamos por alto y que no vemos a simple vista. Entonces, a pesar de que estas especies pueden tener un papel muy importante en la comunidad, ¿sí?, su rol no es evidente, incluso su presencia no es evidente, y pasan
desapercibidas en muchas ocasiones, y lo más preocupante de esto es que la extinción de estas especies crípticas y de sus interacciones también puede pasar desapercibida, a pesar de ser importante para mantener esta estructura de la comunidad. Bueno, los que ya sean poco viejitos como yo seguramente crecieron viendo estos monitos animados en la televisión, ¿sí? Y este personaje, que era Leono, tomaba la espada del augurio y se la ponía en la cara y decía que quería ver más allá de lo evidente, ¿no? Entonces, nosotros no necesitamos la espada del augurio para hacer eso, sino que podemos tomar una lupa o un microscopio y podemos empezar a ver relaciones ecológicas que van un poco más allá de lo que normalmente estamos acostumbrados. Y podemos preguntarnos si es que esa pequeña mosca que vemos por ahí estará dispersando las esporas de algún musgo, o si estos musgos que nosotros normalmente vemos en los árboles pero no les hacemos mucho caso son hábitats para pequeños animales como los tardígrados, o bien que una pequeña garrapata que puede estar en un ave migratoria que viaja más de 2000 kilómetros todos los años, puede contener una bacteria que puede ser causante de una zoonosis, y este pequeño huésped del ave migratoria, ¿sí? Este polizón del ave migratoria puede estar siendo responsable de llevar zoonosis de un extremo del mundo al otro. Entonces, a pesar de ser súper importantes, estas interacciones crípticas normalmente no son evidentes, pero el momento en que nosotros salimos un poquito de la zona de confort de las especies carismáticas y tratamos de ver más allá de lo evidente, ¿sí? Podemos entender estas complejas interrelaciones en la naturaleza. Entonces, yo les voy a hablar de dos procesos que ocurren en el bosque valdiviano, y uno de ellos es la sinsoocoria. Y aquí voy a partir con una pregunta, ¿sí?, que posiblemente a muchos les va a sonar extraña, que es: ¿quién dispersa los musgos? ¿Sí? Ustedes miran, pero los musgos, ¿cómo los musgos si los musgos no tienen semillas? Y bueno, evidentemente los musgos son plantas no vasculares y no tienen semillas, pero tienen esporas, ¿sí?, que cumplen el mismo rol. Y estas esporas, a pesar de ser mucho más pequeñas que las semillas, cumplen los mismos las mismas funciones, pero también enfrentan los mismos desafíos de dispersión que las semillas de las plantas vasculares, ¿no? Entonces, por sí solas son capaces de alcanzar una pequeña distancia de dispersión, y su interacción con otras especies puede ayudarle a sobrellevar este problema. Entonces, hace unos años, con Felipe Osorio y Hakan Riding, que son dos colegas briólogos, describimos un fenómeno que nosotros llamamos sinsoocoria mutualista entre musgos y picaflores, entendiendo como este proceso de sinsoocoria aquel mecanismo de dispersión que es un intermedio entre la endo y la ectozoocoria, es decir, cuando el animal ingiere la semilla o cuando la lleva pegada en la piel. Entonces, en este mecanismo intermedio, ¿no?, las semillas o los propágulos, ¿no?, es decir, los pedacitos de material vegetal, son dispersados deliberadamente por el animal en la boca sin ser ingeridos. Y eso es precisamente lo que hace nuestro amigo el picaflor chico cuando elabora sus nidos a partir de lechos y musgos. Entonces, lo que hace el picaflor es ir colectando distintas especies de musgos a lo largo del bosque y va dispersando las esporas de estos musgos en el proceso. Entonces, nosotros comparamos nidos recién hechos, que le vamos a llamar nidos nuevos, y nidos que tenían más de un año de haber sido confeccionados, que le vamos a llamar nidos viejos. ¿Sí? Y algo interesante es que estos nidos mantienen gran parte de su biomasa en el tiempo, ¿sí? Es decir, el nido queda, los musgos del nido quedan reproductivamente activos por al menos un año, y mientras ese nido va envejeciendo, ¿sí?, la actividad constante de acarreo de material hacia el nido por parte del picaflor hace que también vaya ganando diversidad de especies, ¿sí? Y estos musgos que conforman el nido se pueden mantener reproductivos por muchos meses, y por eso, ¿sí?, a estos nidos le llamamos un nido vivo.
¿sí? Porque los constituyentes de este nido se mantienen vivos durante mucho tiempo después de haber sido elaborado el nido, y en este proceso el picaflor también ayuda a que las esporas de estos musgos se dispersen a distancias que sería imposible conseguir de otra manera. Entonces, la sinsoocoria es un mutualismo poco conocido y poco entendido. De hecho, son súper pocos los casos de sinsoocoria que se han descrito en la naturaleza en el mundo. Pero este tipo de interacciones puede tener un papel muy importante en la reproducción de algunas de estas especies crípticas, que además cumplen un rol importante como material de anidamiento para diversos animales, ¿sí? No solamente el picaflor, sino que muchas otras especies de aves y algunas especies de mamíferos pueden estar utilizando también estos materiales para construir sus nidos. Entonces, algo que hicimos más recientemente fue ampliar un poco la mirada de la comunidad. Inicialmente, nuestros estudios se focalizaron en la interacción picaflor-musgo, entre la cual hay una interacción que es positiva para ambos lados, como pueden ver en la parte inferior del gráfico, pero también decidimos incorporar más recientemente a los árboles en este cuento. Entonces, ¿qué pasa con los árboles donde crecen los musgos? Entonces, por un lado, los picaflores tienen una relación positiva de ambas vías con los árboles, ya que los árboles proveen de alimento, proveen de néctar para los picaflores, y los picaflores polinizan muchos de estos árboles, y a su vez, estos árboles proveen microhábitat para los musgos que están colgados en ellos, y la relación entre los musgos y los árboles probablemente es neutral, y la pongo con un signo de interrogación porque esta es una pregunta que todavía tenemos abierta, ya que en principio nosotros asumimos que no hay un costo para el árbol, para los musgos, pero en aquellos casos donde un musgo un árbol presente una gran cantidad de musgos, una biomasa muy grande de musgos, probablemente hay un costo asociado a cargar con toda esa cantidad de material vegetal, pero eso todavía no lo tenemos muy claro. Entonces, nosotros utilizamos la teoría de redes complejas para examinar estas relaciones y encontramos un súper interesante. Tenemos aquí a la derecha en verde las distintas especies de musgo y a la izquierda en este color medio rosado las especies de árboles. Entonces, como podemos ver, hay especies que están muy conectadas con el otro lado y el grosor de estas líneas grises es proporcional a la cantidad de biomasa que se encuentra en cada uno de los árboles. Entonces, aquí es evidente que tenemos una especie que domina gran parte de la biomasa de musgos que nosotros encontramos en el bosque valdiviano, que es Beimotia mollis, ¿sí? Que constituye más de un 80% de la biomasa de musgos en estos bosques, ¿no? Seguida de otra especie de Beimotia del mismo género, que es Beimotia coclarifolia, y tenemos algunas otras que están relativamente en gran abundancia, y el resto representa una pequeña parte de la biomasa que está en los árboles. Por el contrario, en el otro lado tenemos algunos árboles como los Dosamomirtus, el tineo o el mañío, que concentran una gran biomasa de árboles, mientras que hay otras especies como el canelo, ¿sí? Que tienen más bien una pequeña abundancia de musgos sistemáticamente. Y quiero llamar la atención a esta primera línea en que tenemos aquí al olivillo, ¿sí? Que es un arbolito relicto de los bosques costeros que actualmente se considera como una especie amenazada, que presenta un único musgo, y ese único musgo está presente únicamente en esa especie de árbol. Entonces, lo que podemos ver en esta red es que tenemos especies muy conectadas con otras y especies muy poco conectadas con otras. Entonces, si nosotros ampliamos esta red para incluir a los nidos, obtenemos lo siguiente. ¿Sí? Las cajitas rojas representan a los árboles, las verdes a los musgos y las de color naranjo a los nidos. Las cajitas rojas que tienen una flor, que son las que pueden ver aquí, son aquellas que son dispersadas, son polinizadas por el picaflor chico.
Y aquellas que están marcadas con un arbolito son aquellas que contienen musgos que son utilizados por el picaflor para construir sus nidos. Aquí en la columna del medio, los musgos, aquellos que tienen el dibujito del picaflor, son aquellos que se encuentran presentes en los nidos. Y este que está marcado con unas estrellas, que es Ancistrodis genuflexa, ¿sí? Es claramente el musgo más común en los nidos. ¿Sí? Este está presente en todos los nidos, mientras que los otros se encuentran ocasionalmente en los nidos. Entonces, los nidos, como les comentaba hace un momento, están formados de helechos y musgos, y dentro del componente musgo, este musguito de aquí, Ancistrodis genuflexa, es de lejos el componente más común. Entonces, esto nos lleva a pensar en otras interrelaciones complejas que pueden haber más allá de este sistema. El lado izquierdo de la historia ya se los he contado, pero vamos a hacer una pequeña recapitulación, ¿no? Entonces, tenemos musgos que son utilizados por los picaflores como material de anidamiento. Los picaflores dispersan las esporas de estos musgos utilizan los árboles como sustrato y el picaflor poliniza estos árboles, pero estos musgos además sirven de material de anidamiento para otras especies como el monito del monte, que además es un importante dispersor de semillas en este bosque y se encarga de mantener la regeneración de estos árboles. Entonces, estos son sistemas bastante complejos donde los componentes son interdependientes entre sí, ¿no? Entonces, nosotros no nos podemos imaginar esta comunidad separando los elementos, sino que todos estos elementos funcionan como un gran conjunto. Y algo interesante acá, que es el segundo ejemplo que les voy a dar hoy día, es que no todos los musgos son iguales, ¿sí? Si recuerdan el gráfico de la red, les mencionaba que teníamos este musgo aquí con las estrellas, que era Ancistrodis genuflexa, que estaba presente en todos los nidos. Entonces, recientemente nos preguntamos por qué, ¿no? Y un dato curioso es que Ancistrodis genuflexa, que es este musgo que vemos aquí en el panel A, representa apenas el 0.1% de la biomasa de musgos en el bosque. Sin embargo, esta misma especie representa el 97% de la biomasa del nido. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Sí? Claramente, nuestro amigo el picaflor chico está realizando una selección activa de este material y en lugar de utilizar oportunistamente lo que está disponible en el bosque, ¿no? Por abundancia, se da el trabajo de buscar y seleccionar particularmente esa especie de musgo que es muy poco abundante en la naturaleza. Entonces, nosotros hicimos una serie de análisis químicos y microbiológicos y nuestra sorpresa fue que esta especie particular de musgo tiene propiedades antimicrobianas y antipatogénicas únicas que no están presentes en ninguna otra especie de musgo. Entonces nosotros contrastamos la composición química y la actividad antimicrobiana de extractos de este musgo con las dos especies de Beimontia, que como les comenté hace un momento, son especies muy abundantes en el bosque, y una pequeña cantidad del extracto de esta especie actuaba significativamente contra varias de las cepas bacterianas patogénicas que causan enfermedades y también tienen algunos químicos que son repelentes de distintos parásitos. Entonces, este picaflor, a pesar de ser un polinizador generalista, es súper especialista en cómo constituye los nidos, ya que al seleccionar esta especie en particular, el nido queda protegido, ¿no? Los huevos y los polluelos en el nido quedan protegidos contra una serie de parásitos y enfermedades que no podrían conseguir de otra manera. Entonces, ya para ir cerrando, nosotros podemos tener una serie de efectos en cascada debido a la desaparición de alguno de estos componentes crípticos. Entonces, en este esquema quise resumir lo anterior en dos niveles. Tenemos, por un lado, el nivel de las interacciones evidentes, como la polinización o la dispersión de semillas, que es en lo que normalmente enfocamos nuestros estudios,
Pero por el otro lado tenemos estas interacciones crípticas que están mediadas por este componente muy abundante y muy común del bosque, pero al que normalmente no le hacemos mucho caso, que son los musgos, que al ser parte de los nidos del principal polinizador y del principal dispersor de semillas, tienen indirectamente un papel clave en mantener la diversidad de estos bosques. Bien, quiero terminar agradeciendo a toda la gente que colaboró de una forma u otra en estos estudios, a los colegas que fueron parte del desarrollo de estas ideas y de esas enriquecedoras discusiones que llevaron a poder realizar estos trabajos. Quiero agradecer también al programa Fondesit por el financiamiento para realizar varios de estos proyectos, al Instituto de Biología y al Parque Oncol, donde se realizaron gran parte de estos estudios. Y tenemos un tiempo para preguntas. Muchas gracias por su atención. Ahí les dejo mi correo y la página web donde pueden consultar más información sobre esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu presentación, muy clara, muy interesante, unos aspectos que son a veces olvidados por los biólogos, incluso por los botánicos, así que es muy interesante ver esas interacciones que están ahí ocultas. Tenemos un pequeño desfase con la emisión en el canal y voy a esperar ahí en el chat si hay preguntas y te las voy leyendo, ¿vale? Perfecto, ok. Yo voy a dejar eso un ratito más ahí por si alguien quiere anotar el correo. Tenemos algunos estudiantes del instituto presentes en este momento en el canal. Así que por favor, si hay preguntas. Quedó demasiado claro. Eso parece. Mira, te voy a leer algunas felicitaciones que dicen gracias, muy interesante charla, gracias, corazones ponen. Aplausos, muy interesante. Más aplausos. ¿Ya? Así que te felicitan ahí por el chat. Muchas gracias. Preguntas. Si alguien tiene preguntas de la gente que está escuchando, por favor las escribe en el chat. Por ahí ponen, no andamos creativos hoy, pero muy buena charla. Bueno. Grande, profe. Te ponen por ahí. Todo muy claro, excelente presentación. Parece que fue demasiado claro y no dejó margen a preguntas. Pero bueno, quizás a alguien se le ocurre alguna pregunta por ahí. Demos un tiempo por si quieren preguntar algo directa o indirectamente relacionado con la presentación. Mira, me gustaría que discutieras un punto que tiene que ver con cómo es el estado de conocimiento de la historia natural en Chile. ¿Y cómo lo ves tú comparado con otros países de Sudamérica? Puedes compartir esto un rato. Y mira, como lo hemos conversado en muchas ocasiones, la historia natural anda de capa caída últimamente, porque si bien yo creo que la historia natural ha sido lo que nos ha llevado a todos los que estudiamos biología a meternos en esto, ¿no? Esta fascinación por la naturaleza nos ha llevado a escoger este camino en la vida. Últimamente la historia natural ha pasado a estar relegada a un segundo plano, ¿no? Porque tampoco existe mucho financiamiento para estudiar la historia natural, ¿no? Entonces, obviamente la ciencia ha ido avanzando con hipótesis concretas, con estadística dura, ¿no? Y con una puesta a prueba de estas hipótesis, pero en ese proceso nos hemos olvidado un poco de la historia natural. Y precisamente es la historia natural este componente,
¿no? Que nos lleva a plantear estas preguntas que después dan lugar a estas hipótesis duras que probamos con nuestra estadística compleja, ¿no? Entonces, yo creo que la historia natural debería ser la base fundamental de todo este conocimiento, ¿no? Pero actualmente está bastante olvidada por este tema, pero afortunadamente hay alguna luz de esperanza por ahí. Por ejemplo, la revista Ecology, que es una de las más antiguas y las más prestigiosas en el área, hace unos años abrió una sección que se llama Scientific Naturalist, donde publica trabajos cortitos de historia natural. Y siguiendo el ejemplo de Ecology, hoy en día hay otras revistas que han empezado a hacer lo mismo, ¿no? Que han empezado a trabajar con la historia natural, ¿no? Y eso está haciendo de cierta forma que no se pierda, ¿sí? Pero yo creo que necesitamos reencantarnos con la historia natural y principalmente nuestros estudiantes y los que están empezando en esta área necesitan tener este contacto y esta fascinación con la historia natural, ¿no? Entonces, los países del hemisferio norte, que son como los que empezaron con esto hace mucho tiempo, ¿sí? Todavía tienen grupos fuertes que trabajan en historia natural, pero en América Latina como que todavía ha quedado un poco relegado y ahí hay una suerte de dicotomía entre que hay algunos países que tienen un desarrollo menor en cuanto a temas más complejos de laboratorio, de desarrollo de modelos matemáticos, de estadística, pero todavía le dan mucha importancia a la historia natural, ¿no? Pero carecen de estas herramientas para ir más allá. En cambio, yo veo que acá nosotros nos fuimos por el extremo contrario. Hemos desarrollado esas herramientas, lo cual es muy bueno, pero nos hemos olvidado del papel preponderante que debería tener la historia natural como el motor de generación de estas preguntas. Súper, clarísimo, más claro, imposible. Aquí ahora aparecieron preguntas, varias, ¿ya? Buenísimo. Voy a leer de a grupos de preguntas porque uno pregunta cuál es la dispersión de este musgo, me imagino que es la distribución. No, no sé, estoy interpretando. Y dice, tengo algunos nidos de picaflores en Aysén. ¿Crees que sean los mismos? Estamos con esas preguntas. Este musgo está restringido al bosque valdiviano, ¿no? Pero también se encuentra en menor abundancia todavía un poco más al norte y un poco más al sur, así que probablemente sea el mismo que se encuentra en Aysén, pero también hay que considerar que el picaflor chico es una de las especies de picaflores con más amplia distribución, ¿no? En el caso de Chile está desde el centro norte hasta la Patagonia, ¿no? Entonces es una especie que está distribuida a lo largo de un rango muy distinto de ambientes, ¿no? Y obviamente no hay Ancistrodés genuflexa en todos estos ambientes. Y algo que tenemos pendiente de estudiar es qué hace para construir los nidos en otro tipo de ambientes. De hecho, Gastón Carballo, que es uno de los colegas del Instituto de Biología con el que hemos estado trabajando, ha estado examinando nidos de picaflor en la quinta región y ha encontrado que incluso pueden llegar a utilizar algunos materiales de plantas exóticas para construir el nido, ¿no? Entonces, igual los picaflores se van adaptando a lo que tienen disponible, pero han mostrado ser altamente selectivos por ciertos materiales. Parece que vencimos la energía de activación, ahora hay un montón de preguntas. Buenísimo. ¿Qué se viene en interacciones embriófitas? Y otra pregunta es, ¿todos los ecosistemas poseen relaciones tan estrechas entre las especies o son casos más particulares o poco estudiados? Y yo creo que este tipo de interacciones están en todos los ambientes, solamente que no las conocemos. Y yo creo que las interacciones con briófitas son una caja de Pandora que estamos recién abriendo. Y el que fue mi director de tesis de magíster, el doctor Jaime Jiménez, actualmente está estudiando la interacción de las briófitas con los tardígrados, ¿sí? Con estos ositos de agua que yo les mostraba al inicio de la charla. Y estos son bichitos realmente interesantes, ¿sí? Porque son las únicas especies de animales que son capaces de sobrevivir en el espacio, en el vacío absoluto y que pueden sobrevivir sin comer y sin tomar agua más de un año.
¿sí? Ya que llegan a formar como una especie de forma enquistada que les permite sobrevivir en las condiciones más extremas, y no tenemos absoluta idea de qué roles pueden tener funcionales en el ambiente, pero seguramente hay muchas otras cosas. Y cada vez van saliendo más trabajos alrededor del mundo de interacciones de briófitas con otras especies. Entonces hay una serie de interacciones muy interesantes que se están empezando a descubrir, y yo creo que al paso que vamos, en unos años más, nuestra mirada de los procesos comunitarios va a cambiar radicalmente en todo el mundo, ¿sí? No solamente en el bosque valdiviano. Bien, yo como acotación, disculpa que me meta en una cuestión de aquel, pero Por favor. eh, respecto a los briófitos, todavía estamos descubriendo especies, como científicos, pero no yo en particular, estamos descubriendo especies nuevas todos los años. O sea, sobre todo en la zona central aparecen especies nuevas no descritas. Entonces, estamos todavía tan lejos de tener como un inventario completo florístico. Hay avances muy grandes, pero todavía encontramos especies nuevas con una alta frecuencia, que significa que hay lugares que están poco muestreados, o porque los botánicos en general tienen menos entrenamiento en briófitas que en otro tipo de plantas. Entonces, ahí faltan también especialistas, y en los últimos años se ha disparado el conocimiento que tenemos en briófitos, pero nos falta todavía. ¿Otras especies de aves se han visto interactuando con el musgo? Preguntan. Nosotros no tenemos datos, pero es altamente probable que sí, ¿no? Ya que muchas de las especies que forman estos nidos de copa, como el del picaflor, tienden a utilizar musgos para esto. Los estudios originales que habían de esto describían que los musgos eran ocupados por muchas aves en los nidos porque tienen una gran capacidad de retención de agua, funcionan como una esponja, y eso evita que los huevos se desequen principalmente en el verano. Pero a raíz de nuestro estudio y otros estudios que fueron saliendo los últimos años, parece que va más allá de simplemente ser una esponja, sino que las aves, no solamente los picaflores o el picaflor chico, estarían eligiendo ciertas especies de musgos, ¿no? O de plantas, también ampliando un poco la mirada por estas propiedades químicas que tienen. Así que seguramente ahí hay muchísimo por estudiar. Aquí hay dos preguntas. Una habla sobre si hay relaciones de este tipo más hacia el norte de la distribución del picaflor. Eso es una. Y otra, si es que hay otras especies de aves o mamíferos que participen de la forma en que se ha presentado. ¿Cree que tendrán algún patrón de comportamiento relacionado con la selección del musgo? Más al norte seguro que hay estas interacciones, pero yo no lo he estudiado. Gastón Carballo sí ha estado trabajando en eso en los últimos años, y es altamente probable que otras especies como mamíferos estén realizando también este patrón. Y algo que tenemos muy al debe hace más de 10 años es hacer un estudio similar al del picaflor con el monito del monte, que también utiliza una cierta diversidad de musgos para construir los nidos, pero ahí nos hemos visto enfrentados al problema de conseguir los nidos. Los del picaflor son relativamente fáciles de conseguir, y así todo tomó 7 meses conseguir 30 nidos. Entonces los del monito, que están muy altos en los árboles o están ocultos en cavidades, es mucho más difícil conseguirlos. Entonces no hemos podido hacernos de una buena cantidad de nidos como para poder hacer un estudio serio de este patrón. Pero yo creo que en general muchas especies van a estar realizando algún tipo de selección activa. Nosotros normalmente crecimos con la concepción de que los animales utilizan los materiales oportunistamente por su abundancia en el ambiente, pero cada vez hay más evidencia que nos lleva a pensar lo contrario, y que más bien lo normal es que los animales sean altamente selectivos con los materiales que ocupan. Bien, el último comentario, una persona dice que interesante la difusión para los que somos aficionados para motivar alianzas entre las UES y privados. A ver si puedes decir algo al respecto. En el fondo, el rol que puede tener la difusión del conocimiento científico y en esta relación
de la ciencia con la sociedad y con el medio productivo. Y yo creo que es súper importante hacer difusión de todo esto, ¿sí? Pues la mayor parte de la gente desconoce este tipo de cosas, ¿no? Y el conocimiento, no solo de los científicos, sino de la sociedad en general, es un arma poderosa para la conservación de estas especies. Entonces, en la medida que la gente se empodera de esta información, es capaz de generar presión y poder tomar acciones para conservar este tipo de ambientes. Y yo desde hace varios años que trato de hacer la mayor cantidad posible de actividades de difusión. Durante muchos años estuvimos trabajando con el programa Explora, con 1000 científicos, 1000 aulas y dando charlas sobre estos temas. Bueno, en ese tiempo todavía no habíamos ni siquiera empezado este estudio de los picaflores y los musgos, pero siempre tratábamos de llevar estos temas en un lenguaje simple a la sociedad, y yo creo que es fundamental, ¿no? Yo creo que es algo importante de nuestro rol como científicos, ¿no? El bajar de nuestra nube de la academia y poder interactuar con la gente y poder llevar este conocimiento a la sociedad en su conjunto. Excelente. Al final, es la sociedad la que demanda también de sus legisladores, de lo que exigen como norma y también del cuidado del medio ambiente. Entonces, también ahí nuestro rol es importante para generar esta difusión y de que la sociedad también, a su vez, presione para el otro lado para que vayamos hacia un camino más sustentable y protejamos nuestros ecosistemas. ¿Sí? Como decía Michael Soule, ¿no? La gente protege lo que ama, y para amar algo tiene que conocerlo. Entonces, por ahí tenemos una cadena virtuosa que en la medida en que nosotros conocemos este tipo de cosas, vamos generando un afecto sobre ellas y vamos presionando para que se protejan. Bien, no hay más preguntas. Yo agradezco a todas las personas que participaron en esta presentación en vivo y agradezco por sobre todo a Francisco Fonturbel. Tu presentación fue muy entretenida, muy didáctica, muy clara, y agradezco también el tiempo que dedicaste para nosotros. De parte de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, agradezco entonces a los participantes y a Francisco por su tiempo. No sé Muchas si quieres. gracias a ti y a todos por haber estado presentes aquí, y espero por lo menos haber sembrado un poquito de curiosidad en sus mentes para que empiecen a pensar en estas interacciones poco evidentes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Francisco, y quedan todos invitados para una próxima instancia de los seminarios online que estamos organizando desde la facultad. Buenas noches a todos y que estén muy bien. Hasta la próxima.